Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saludan Paola Pejovés y Farid Cajat. Y empezamos el programa con la muerte de Jorge Rafael Videla, presidente de facto de la Argentina entre 1976 y 1981. Murió hoy a los 87 años de edad en una cárcel. Él cumplía una condena de 50 años por el robo de bebés durante la dictadura que él dirigió. Farid, ¿cómo estás? ¿Cómo se puede entender a Jorge Rafael Videla? Bueno, fue un gobierno francamente desastroso para su país, como quiera que se le vea, ¿no? Un gobierno con altos niveles de corrupción, con desmanejo económico todos los años. De ese gobierno, si mal no recuerdo, la inflación estuvo por encima del 100%. Ahora se dice que Venezuela tiene una inflación alta cuando está por debajo del 30% anual. Decenas de miles de muertos y desaparecidos. Y nunca colaboró con la justicia, entonces muy pocos lamentan su muerte. Nunca se arrepintió, ¿no? Nunca se arrepintió, nunca colaboró en el sentido de dar información sobre el paradero de los desaparecidos o qué fue de los cientos de niños que fueron, digamos, que nacieron en cautiverio y fueron entregados en adopción. Claro, hay muchos datos, información y secretos que se ha llevado Videla a la tumba. Bien, vamos a la noticia. En Argentina hoy a los 87 años murió el dictador Jorge Rafael Videla, uno de los hombres más controvertidos y también odiados de su país. Bajo su régimen militar desaparecieron unas 30.000 personas, según cifras de organismos de derechos humanos. Es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Esta tristemente célebre frase pinta de cuerpo entero al dictador argentino Rafael Videla, fallecido hoy a los 87 años en prisión. De personalidad provocadora, nunca se arrepintió de sus crímenes, más bien no dudó en justificarlos. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Líder de la Junta Militar que derrocó a la viuda de Juan Domingo Perón el 24 de marzo de 1976, Videla controló el destino de Argentina hasta 1981. Durante todos esos años, el dictador se convirtió en el cerebro de una represión brutal por parte del Estado. El resultado de ello, más de 30.000 personas desaparecidas. Muchas de ellas fueron víctimas de tortura y otras arrojadas al Río de la Plata o al mar argentino en los famosos vuelos de la muerte. Tirar seres humanos dormidos, ¿usted se da cuenta? No sé, ¿alguien puede superar ese tema? Somos seres humanos y lo que tiramos eran seres humanos. Muchos de los opositores a la dictadura militar argentina acabaron fusilados, miles tuvieron que exiliarse o fueron secuestrados, torturados y después liberados. Además, 400 bebés que nacieron durante el cautiverio de sus madres fueron robados y entregados a militares o a personas vinculadas con el régimen. Videla siempre justificó estas acciones mediante lo que él denominó su guerra antisubversiva. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Tras la recuperación de la democracia en 1983, Videla fue juzgado y condenado en 1985 a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Pero en 1990 el entonces presidente Carlos Menem lo indultó. Aquella vez se vivió una jornada de protestas contra el dictador. En 1998 regresó a prisión, aunque solo por 38 días, dado que se le concedió el beneficio del arresto domiciliario. 10 años después, y con la decisión del gobierno de Néstor Kirchner de promover los juicios por delitos de lesa humanidad, perdió ese beneficio y fue trasladado a la cárcel que funciona en Campo de Mayo. En 2010 fue condenado a prisión perpetua a cumplirse en una cárcel común y 2 años más tarde se lo sentenció a 50 años de prisión por el robo de bebés. Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años a las penas de 50 años de prisión
Videla siempre negó haber encabezado una guerra sucia, más bien la llamó justa, en pleno uso de sus facultades mentales. Incluso pidió a sus ex camaradas de las Fuerzas Armadas a derrocar a la presidenta Cristina Fernández. Ahora, con su muerte, ya no quedan sobrevivientes de la primera junta militar, que también integraban el comandante Orlando Agosti, fallecido en 1997, y el almirante Emilio Macera, muerto en el año 2010. De todos ellos, Videla es el único que dejó de existir en la cárcel. Muy bien, y sobre el tema se sabe que Videla no va a recibir honores militares en su funeral, ya que hay una resolución que data del 2009 que prohíbe rendir honores a integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas que hayan participado en las violaciones de los derechos humanos. Vamos a hablar un poco de esos 5 años de la dictadura de Rafael Videla, de Jorge Rafael Videla, que son diversos temas, ¿no? Por ejemplo, está el tema del Plan Cóndor, uno de ellos, los vuelos de la muerte, la desaparición de niños y toda la represión que sufrió ese país, Argentina, en esos años. Sí, mientras por ejemplo en el caso de Chile había juicios sumarios y ejecuciones de presos políticos, en el caso de Argentina los cuerpos desaparecían, luego entonces no se sabía qué había sido de ellos. Ahora sabemos, por la evidencia que ha surgido con el paso del tiempo, de que muchos de ellos fueron asesinados de la manera más cruel, porque desnudos en aviones, dopados, no muertos, digo, maltrechos pero vivos, y adormecidos por drogas, eran lanzados desde aviones o desde helicópteros, o bien en el Río de la Plata o bien sobre el Océano Atlántico, ¿no? Estando, repito, aún vivos. Eso no hay forma de justificarlo, no importa cuáles fueran los términos de la guerra, ¿no? Esta era gente que ya no estaba en condiciones de ofrecer ningún tipo de resistencia. Digamos, lo único que realizan en conjunto las juntas militares, porque fueron 3 sucesivas, ¿no? Aunque las 2 últimas duran muy poco, casi todo el periodo lo cubre la junta presidida por Videla, es la última, la presidida por Galtieri, la que invade las Malvinas y luego pierde la guerra. Entonces, visto como conjunto el proceso, es francamente ruinoso, ¿no? Pierden una guerra que inician sin haber calculado bien las consecuencias, porque creían que Inglaterra no iba a cruzar el Atlántico para intentar recuperar las islas, cosa que finalmente ocurrió. Repito, en materia económica fue un desaguisado monumental, aunque la situación ya venía mal antes del golpe. En materia de corrupción, robaban los enseres de la gente que era secuestrada y desaparecida. Y algunos creen que en algunos casos no solo eran vendetas personales que no tenían nada que ver con el terrorismo, sino que el propósito era robar las propiedades de los implicados. Robaron los hijos una vez nacidos en cautiverio. Entonces, digamos, es el tipo de situación en la cual nadie parece encontrar algo rescatable, ¿no? De hecho, cuando uno ve las reacciones en la Argentina, lo que llama la atención es que sean relativamente calmas, ¿no? En el sentido de que, bueno, el tipo ya estaba preso por lo que hizo, se había hecho justicia, estaba condenado a cadena perpetua, y virtualmente nadie sale a defender a la Junta. Habría que contrastar eso con el caso de Pinochet. Habría que recordar que el pinochetismo representó una fuerza social y política importante en su país y llegó a obtener más del 40% de los votos. Esta Junta en Argentina no tuvo ningún tipo de legitimidad social, por lo menos vista en retrospectiva. Claro, porque estaba yo leyendo la prensa argentina, por ejemplo, y dice pues que los organismos de los derechos humanos destacan que Videla murió juzgado y condenado, porque eso es histórico. No estás hablando de que un dictador, un ex militar, está pasando los últimos años de su vida entre rejas, ¿no? Igual podría pasar con Ríos Montt, ¿no? En los próximos días, porque se sabe que ese señor nunca se arrepintió. O sea, ese es un detalle muy importante. O sea, él en ningún momento, pese a la edad y pese a las evidencias, tuvo ni siquiera un pedido de perdón ni de disculpas a la víctima. No, en lo absoluto, siempre reivindicó lo que hizo. Algunos dirían que eso es menos malo que la actitud cobarde, tanto de Pinochet, que alegaba demencia senil y decía que no recordaba y que le pregunten a los subalternos,
como la actitud de Ríos Montt, que también culpa a sus subalternos y él no sabía nada, ¿no? Cuando estaban en el gobierno eran omniscientes, una vez que son juzgados ya no recuerdan nada ni sabían nada en su momento, ¿no? Pero bueno, creo, si mal no recuerdo, que es el primer caso de un ex dictador que muere en prisión en América Latina cumpliendo una cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Muy bien, y siguiendo con el tema, en la Argentina las reacciones tras la muerte de Videla se han mezclado entre la tranquilidad y también el repudio. Las madres de la Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se pronunciaron. Sin embargo, se espera la declaración de la presidenta Cristina Fernández. Fue uno de los hombres más controvertidos y odiados de Argentina. Ideólogo de la represión de Estado entre 1976 y 1983, el dictador Jorge Rafael Videla murió en la cárcel por causas naturales. Estuvo recluido en el penal de Marcos Paz, a 50 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Su muerte ha generado repudio y tranquilidad entre líderes políticos y sociales. La presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ha dicho haber quedado tranquila de que un ser despreciable como Videla haya dejado este mundo. Si alguno quiere llorar puede hacerlo, pero que sepa que no llora a una buena persona, que llora a un hombre que mató, torturó, robó y violentó la Constitución en todo momento, y que, por supuesto, los recuerdos en las páginas de la historia para este personaje no van a ser buenas, todo lo contrario. Por su parte, el Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el premio precisamente por su lucha contra la última dictadura que encabezó Videla, opinó que el dictador fue un hombre que ha pasado por la vida haciendo mucho daño y ha traicionado los valores de todo un país, pero aclaró que su muerte no debe alegrar a nadie, y es que con su partida se va también información clave para dar con el paradero de los desaparecidos. Nosotros lo que sentimos es un alivio, pero a la vez también el pesar de que no haya hablado y haya contribuido a saber dónde están las 30.000 personas que buscamos y dónde están los 400 nietos que aún las abuelas buscamos y son desaparecidos con vida. No tuvo un rasgo ni una palabra para esta ayuda, al contrario, reafirmar sus crímenes. Al cierre de esta nota, la presidenta de Argentina, la peronista Cristina Fernández, todavía no tenía ninguna reacción respecto a la muerte de Videla, ni siquiera por las redes sociales. Fue uno de los hombres más controvertidos y odiados de Argentina.